Bienvenidos todos a Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Fernando Ortiz, con el quien ya hemos tenido el gusto en ocasiones anteriores de conversar. Él es psicólogo infantil, psicorehabilitador con más de 10 años de experiencia. El tema del día de hoy son los orígenes de la alienación parental. Bienvenido, querido Fernando. Carla, muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionado y súper feliz de poder compartir un nuevo espacio contigo y con todos tus escuchas. Así que encantado de poder participar el día de hoy. Y pues vamos un poquito con el tema. Como habíamos hablado anteriormente, ya habíamos estado hablando un poco de qué es la alienación parental, cómo funciona, los efectos dentro de los niños y demás. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se empieza a identificar este síndrome, porque se le tomaría como un síndrome de alienación parental. Hay que tomar en cuenta de que esto lo toma Richard Gardner, que es un psicólogo, es un terapeuta, que es el primero en trabajar las inteligencias múltiples. Él es el que empieza a hablar y te empieza a decir, oye, las personas no solo tienen, la inteligencia en las personas no va solo al hecho de resolver problemas, sino que hay personas que tienen una inteligencia auditiva, es decir, tienen un oído musical, les va bien, hay otras personas que tienen una inteligencia artística, es decir, tienen esta capacidad de poder generar arte y demás. Entonces, a través de los peritajes que él empieza a hacer, más o menos en el año 85, 86 más o menos, lo empieza a tomar en cuenta ya que empieza a hacer una investigación de cómo funcionaba la dinámica de los hogares después de un divorcio, después de una separación y demás. En este punto, él empieza a acuñar este término de alienación parental, que empieza a decir, uno de los progenitores, que por lo general suele ser la madre, en el caso en el 85 se lo tomaba así, empieza a hablar mal sobre el otro progenitor por la situación emocional que él está viviendo. Se separaron o se divorciaron por una infidelidad, por maltratos, por cualquiera de estas situaciones, y empieza a hacer que el niño o adolescente empiece a formar parte de este tema. ¿Sí? Entonces se hace un estudio más o menos como, si no me equivoco, se hace un estudio casi en 150, 160 casos, donde empieza a coincidir que por lo general, en este caso la madre, empezaba a dar imagen errónea de el comportamiento del padre frente al divorcio, frente a la separación. Entonces, desde aquí nosotros empezamos a acuñar este término como tal de una alienación parental. ¿Sí? Al 87 más o menos, él ya presenta un escrito que habla directamente sobre la alineación parental y la diferencia entre abuso sexual infantil fabricado y genuino. ¿Qué quiere decir esto? En su estudio, él empieza a identificar que empezaron a indicarles a los niños, niñas o jóvenes, que fueron abusados por sus progenitores. ¿Sí? Que fueron abusados, que hubo una situación de abuso, y a través de esto el niño empieza a generar un rechazo, empieza a generar miedo, empieza a generar una situación incómoda para cuando él tenía que pasar con el padre. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues claro, al yo saber que fui vulnerado o que me empiezan a explicar de que tuve una vulneración en una etapa infantil, pues claro, no me voy a querer ir con la persona que me está vulnerando, ¿sí? Entonces, como yo le empiezo a convencer, entro en una cadena de convencerle al niño de que fue abusado, de que fue maltratado, de que, por último, inclusive puede ser que por culpa de él, el papá se fue, ¿sí? Ya estoy entrando en una situación de violencia, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a violentarle al niño para que el niño empiece a quedarse de la mano del progenitor cuidador, en este caso, madre o padre con el que esté viviendo en ese punto, o inclusive de los cuidadores, ¿sí? Porque muchas veces en el estudio se dan cuenta de que no necesariamente solo la alineación parental se da a través de madre o de padre, sino también de entorno y contexto familiar. Pueden ser tíos, pueden ser abuelos, inclusive amigos cercanos de la familia, ¿sí? Entonces, a través de este estudio empezamos a acuñar ya el término como tal y empezamos a darnos cuenta de que existe una situación de vulneración bastante significativa, porque el mismo hecho de yo convencerle al niño de que ha sido violentado, de que ha sido abusado, pues claro, ya estoy generando una base de entender que el progenitor que está siendo alienado es algo malo para mi existencia, ¿sí?
Eso un poco súper rápido en lo que vendría a ser la historia de lo que es la alineación parental. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, mi queridísima? Sí, justamente de lo que tú manifiestas, una alienación o manipulación, porque para mí viene a ser algo parecido, puede llegar a presentar síntomas en la víctima o en la persona que la está sufriendo. Me refiero a síntomas físicos o circunstancias que vayan de la mano con lo que me están diciendo. Sí, muchas veces empezamos en un proceso de somatización. ¿Qué es un proceso de somatización? Es en el momento donde, un ejemplo súper rápido, empezamos con este tema COVID actualmente, esto de la cuarentena, y cuando nosotros escuchábamos que una persona había tenido cierta sintomatología asociada, a mí me empieza a picar la garganta, empiezo a toser mucho más, empiezo a sentir escalofríos. Sí, eso es un proceso de somatización. Ahora, transformándolo al punto de la alineación, es lo que pasa. Si es que yo a un niño le empiezo a convencer de que fue abusado, el niño en una entrevista te va a decir cómo fue el tipo de abuso. Te dice, sí, lo que yo sé es que a mí me toparon, me hicieron otra cosa, o me pegaban, o me gritaban. Entonces, el niño, como y yo hablo mucho de esto, nuestro cerebro puede crear cualquier cosa, y creo que es lo maravilloso de nuestro cerebro, que puede crear cualquier cosa, y muchas veces podemos palpar y sentir esto. ¿De acuerdo? Es como si es que yo te digo, Carlita, ¿tú te acuerdas del olor del café que te tomaste en la mañana? Muy probablemente sientes, o sea, tienes esta sensación de ese olor penetrante, fuerte, inclusive puedes hasta llegar a salivar. Entonces, a través de la alienación pasa eso. Yo llego a convencerle a que el niño fue maltratado, el niño, el joven, la persona fue maltratada y puede empezar a presentar una situación un poco más física. Esto se llama, el, específicamente tiene un nombre, que es el síndrome de, se me fue el nombre, es el síndrome de Munchausen, que es un señor alemán que empezó a, o sea, que muchas de las novelas épicas de posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, era algo que él decía que había vivido, que estuvo en batallas, que vio tribus y demás, y se empiezan a basar en esto hasta cuando se dan cuenta de que era mentira, ¿sí? Entonces, esto de la alienación parental también puede llegar a ser una derivación de este síndrome, donde yo empiezo a entrar en una mentira altamente patológica, convenciendo a la otra persona de que lo que está viviendo es real. ¿De acuerdo? Entonces, en los niños, claro, estamos con niños, con seres que están 100% en desarrollo, y que si es que yo les digo que puedo volar, ellos me van a creer. ¿Sí? Entonces, en ese punto es donde se vuelve mucho más delicado la alienación parental. Adicional a esto, también tenemos que empezar a hablar un poco de lo que es la ganancia secundaria. ¿Qué es la ganancia secundaria? Entra a ser estos casos donde a partir de la alienación y de convencerle al niño de que que tuvo una situación violenta o de abuso, para alejar al padre, la persona que lo está haciendo también está obteniendo algo. Muchas veces puede ser inclusive algo económico, puede ser el mismo hecho de que le quiten la patria potestad a la otra persona. Inclusive se llega al punto de que el caso médico de no, es que se fue, no sé, se fue donde la mamá y regresó con temperatura y está súper enfermo y le llevé emergencias. Y en el informe de emergencias resulta que dice, pues no, no tenía ni temperatura, sí presentaba un tipo de dolor y se le dio una buscapina para que se le quite el dolor, ¿ya? Pero la otra persona ya lo sobreexageró. ¿Y qué pasa en el niño? No, pues cada vez que me voy con mi mamá, cada vez que me voy con mi papá, yo regreso enfermo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Evitar compartir con esta persona porque automáticamente sé que me voy a enfermar, automáticamente sé que me... O por último, se han dado casos de que les inyectan vitamina B como parte de una medicación, de sí, como te fuiste con el papá o te fuiste con la mamá, ya estás enfermo, entonces te voy a inyectar. Entonces, ya estoy haciendo algo físico abusivo, donde el niño ya está experimentando algo súper feo. Entonces, no, o sea, ¿para qué me voy con él si es que cuando regreso me pinchan? O me dicen que estoy enfermo, entonces preferible no me voy. ¿Ya? Entonces, en este tipo de casos es súper importante que cuando se hace un peritaje, el peritaje esté bien manejado. ¿Y cómo se maneja bien un peritaje? Alejando al niño de los progenitores. Es decir, lo ideal es que se llegue el perito que va a hacer la investigación, tiene que leer directamente con el niño
Y adicional a eso, después se habla con los papás y ahí se hace una corroboración de las historias. Porque ahí vamos a ir viendo qué tan organizados. Porque si es que yo te digo, no sé, poniendo un ejemplo, mira, es que yo, niño de 6 años, en mi caso, digo, no, es que sabes que cada vez que yo salgo con mi papá, me pega, me grita y me deja encerrado en el cuarto. ¿Sí? Y es como que, oye, ¿pero qué pasa con tu papi? O sea, que no juegan. No, me deja encerrado en el cuarto. Y el papá te dice, no, mira, nos fuimos, no sé, estuvimos con juegos de video, pasamos con los abuelos, hicimos tal cosa. Entonces, ahí ya tenemos un punto de, a ver, ¿por qué él está tan convencido de que es así? Y no cambia la historia, eso también es otro dato súper importante. La historia siempre es igual. No, él, cuando llego a la casa, me pega, me grita y me encierra en un cuarto. Hablas con la mamá, que probablemente es la que está haciendo esta situación de alienación, y le dice, pero ¿y usted cómo sabe? No, es que a él estoy seguro de que le pegan, le gritan y le encierran en un cuarto. Ahí ya te das cuenta de que es algo ya estructurado, ya no es algo normal para el niño, ¿sí? Entonces hay métodos, hay formas que uno puede ir haciendo que hace una investigación, y eso ya lo hacen los peritos directamente, ya no es nuestro tema como tal, pero sí es importante que nosotros todo lo que le digamos al niño sea en función de la realidad, no sea en función de mi enojo hacia la otra persona. Inclusive lo que habíamos hablado anteriormente, yo te decía, muchas veces la alienación no es directamente por papá o por mamá, es por el entorno, pueden ser abuelos que también pueden llegar en una situación de abuso y que lastimosamente no se dan cuenta, porque sí, es que claro, es que tu papá es un vago, por eso te dejó, porque es un vago, no le gusta hacer nada y no quería que nadie le diga nada. Entonces, claro, el niño crece con la idea de, no, pues mi papá, o sea, por más que sea alguien súper trabajador, que se haya separado por cualquier situación, ya se queda con esta idea de que papá es un vago, ¿va? Los tíos también hacen lo mismo, inclusive como te decía hace un momento, hasta los mejores amigos o amigos cercanos de la pareja también deben tener cuidado con cómo se expresan de las parejas en adicional, porque este tipo de expresiones o este tipo de encasillamientos que se les da a las personas hacen que el niño empiece a creer, o sea, el niño todavía no tiene un filtro de saber, oye, me dicen que, no sé, que mi papá es un abusivo, es abusivo y que es súper violento, y es como que yo paso el fin de semana y realmente pasamos riéndonos, la paso bien, es divertido, me gusta. Entonces ahí también el niño empieza a generar un conflicto, ¿ya? De igual manera, hay veces que a través de la alineación también la ganancia secundaria también se da a través con los niños con cosas. Mira, cuando tú vienes acá, mira, aquí tú no tienes que hacer nada porque yo te quiero y te amo. Ah, y quieres juguetes, yo te compro los juguetes que quieras. Si quieres tal cosa, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Y cuando regresa a la casa del padre que tiene la custodia, donde tiene una estructura, empieza a ver el punto de, no, pues yo prefiero irme donde mi otro papá porque ahí yo no tengo que hacer cosas en la casa. Si no hago deberes no me dicen nada, si es que no arreglo la casa no me dicen nada. Entonces, esa también es una forma de maltrato porque le estoy quitando responsabilidad y autonomía a mí. Son las cosas que nosotros no vemos. Muchas veces se acuña el término y se habla así, está siendo alienado, pero no entendemos todo lo que conlleva una alienación. ¿Sí? Exactamente. Y tengo otra inquietud, mi estimado Fernando. ¿Se podría tomar la manipulación desde el punto de vista positivo también? Es decir, por ejemplo, efectivamente tengo yo un hijo y el padre por A o B circunstancia, porque también hay de esos casos, no le quiere ver, tal vez está en una nueva relación o si yo al niño le convenzo de que su padre sí quiere, pero tal vez no puede, no tiene tiempo o está de viaje, ¿puede ser positivo o a la larga puede tener implicaciones negativas? Porque yo le estoy excusando, pero para que el niño tenga una alta imagen de su padre, es muy lindo, es muy bueno, trabaja durísimo, no te ha podido venir a ver. ¿Cómo consideras tú eso? ¿Puede ser alienación? Mira, no lo pondría como tal alienación, pero sí lo pondría más como un abandono. Mira, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de rehacer su vida en el momento y en el lugar que quiera. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero que yo quiera rehacer mi vida no debe quitarme responsabilidades en paternidad o en maternidad. ¿Sí? En eso tenemos que ser súper claros. Ahora, que yo quiera fabricar, yo hablo muy claro, a mí no me gusta que a los niños les fabriquen ilusiones, porque es duro que te rompan una ilusión, es muy duro, es algo así como que te digan, tú crees muchísimo en Santa Claus,
y llega a diciembre y te dicen, no, es que es mentira, Santa Claus no existe. Como un niño te llega, pues es algo súper feo. Ahora imagínate con alguien que tú como mamá empiezas a hablar y empiezas a decir, no, es que tu papi te quiere, te ama, te respeta, y cuando pasa con él, no pasa eso. Lo maltrata, lo minimiza, le estorba. Claro, ¿cómo es que mi mamá me está dando una imagen buena de mi papá si cuando paso con él es una cara completamente distinta de la moneda? ¿Sí? Entonces ahí es donde como adultos tenemos que hablar claro. Creo que también es válido coger y serse sincero y decir, oye, ¿sabes qué? Este tema de ser papá me queda grandísimo, o este tema de ser mamá me queda grandísimo, porque como habíamos conversado, muchas veces las mamás deciden quedarse con la custodia, pero no por el hecho de querer cuidar y proteger de ese niño, sino es un tema que ya entramos en un tema más de negociado y suena feísimo, pero es así, se empieza a negociar con tiempos versus dinero. Ah, me pasas la pensión, le puedes ver. No me pasaste pensión, entonces no tienes derechos. Y ahí los derechos no son míos como papá, son derechos del niño. Entonces, en eso también tenemos que tener claro. Entonces, yo creo que uno tiene que hablar de realidades y tiene que hablar, es como que, mira, avísame y dime de una sola. ¿Vas a poder estar con el niño o no vas a poder? Y quedemos claros, si es que tú definitivamente rehiciste tu vida, no vas a poder estar con él o no quieres estar con él, de una sola, quedemos en buena lid y hacemos como que, ok, ¿sabes qué? Tu papá no quiere verte. No, es que ¿cómo le vas a decir esto? Pues, le estoy diciendo la verdad, no le estoy fabricando una fantasía de, no, es que tiene un montón de trabajo y le encantaría pasar contigo, porque no es real. Hay que ser muy claros. En mamás pasa lo mismo. Yo tengo el caso muy específico que atendí como hace 1 año y medio hacia atrás, de una mamá que fue como que venía a terapia porque fue, oye, ¿sabes qué? Decidí que que mi esposo tenga la custodia de los 2 niños. ¿Y qué dice tu esposo? No sabe qué hacer, pero yo no me quiero hacer cargo. Entonces, un poco estructurar, ayudarles de, ok, ustedes ya no tienen una relación, tú tienes una meta distinta, tú tienes un trabajo exigente, ok, lleguemos a un acuerdo. Entonces, claro, al final se estructuró para que papá se haga cargo de los niños y que mamá no deje de ser mamá. Y que entiendan que mamá también tiene la decisión de decir, sabes qué, este puesto me queda grande, me queda muy grande y no puedo. ¿Ya? Pero es mucho de hablar, ahí sí entramos mucho en hablar y sí, definitivamente yo no estoy de acuerdo en fabricarles fantasías. Creo que sí hay que decirles las cosas en función de su edad. O sea, no puedo ser tampoco crudo y llegar a decirles, no, es que tu papá no te quiere y por eso no te ve. No, no va por ese lado, es un poco de hablar y decir, e inclusive no es responsabilidad del padre que no quiere hacerse responsable, o sea, es responsabilidad del padre que no quiere ser responsable, y hace mismo trabalenguas ahí, el hablar de esto con su hijo. Porque, ¿qué hacemos? Sí, sabes que yo no le quiero ver, y como tú eres la mamá, verás cómo organizas y verás lo que le dices. No, por último, sé que puede existir un grado de cariño, puede llegar a existir un grado de amor, pero por último tengo que serle sincero y decirle, sabes que en este tiempo, en este momento específicamente, no puedo estar contigo. Y vamos viendo cómo se fabrica esa relación, vamos viendo cómo fortalecemos esta situación, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, bueno, hay que estar claro. pero un poco preocupante. Yo me imagino como hija, no trato de ponerme, obviamente somos adultos, pero como hija escuchar que mi padre tal vez le quedó grande la situación o que mi padre diga, no quiero estar contigo por cualquier motivo, trabajo, todo eso. Aunque sea una verdad, no sé, a veces como dicen una mentira que te da feliz, no sé, en todo caso, eso lo dejo para los expertos. Sí, o sea, mira, o sea, yo soy muy claro, con niños muy pequeños, por ejemplo, qué es lo que se les dice y lastimosamente es lo que te dicen que se debería hacer. Muchas veces no compartes como que, es que, ¿qué pasó con...? Yo he tenido papás que han fallecido y han resucitado, ojo, ¿sabes? Mi papá estuvo muerto y resucitó. Okay, ¿cómo que no, es que yo le dije que su papá falleció y ahora su papá le cogió a los 9 años, le agarró la paternidad responsable y quiere hacerse cargo del niño. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo digo, esto no se tiene que tratar a posterior. Nosotros tenemos que ser preventivos. En este caso, como te utiliza siempre de ejemplo mi queridísima Carlita, tú y yo somos pareja, dejamos de funcionar
Y no es que porque dejamos de funcionar ahorita ya no tenemos responsabilidades como tal. Tenemos que hablar de las cosas. Oye, tú como buena abogada sabes de, ok, tenemos 2 casas, tenemos 4 carros, o sea, este tipo de cosas son cosas, son objetos. Pero oye, y tenemos hijos en común, ¿cómo lo vamos a manejar? Puede ser que me engañaste o te engañé y tenemos ese resentimiento. Es como que, mira, yo necesito trabajar este resentimiento porque estoy resentido. Pero que yo esté resentido no quiere decir que tengo que irme cargando al resto del entorno porque yo estoy resentido. ¿Sí? Entonces, en ese punto hay que hablar claro. Yo a la gente cuando me dicen me voy a casar, soy muy claro y les digo, oye, ¿ya hablaste de divorcio con ella? Hablaste de que existe una posibilidad de que no funcionen y que se puedan divorciar. No, pues que de eso no se habla. Justamente por eso tenemos este tipo de problemas. Porque no hablamos de las cosas que nosotros socialmente no aceptamos. O sea, pensamos que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar desde cero. Tenemos que empezar a trabajar como familia. El hecho que estemos divorciados no quiere decir que dejamos de ser familia. El hecho de que no estemos juntos no quiere decir que dejamos de ser familia, porque tenemos hijos en común, tenemos situaciones en común, y qué bonito sería el hecho de poder llegar un día y decirte, oye, qué chévere, ¿y cómo está tu novio o cómo está tu esposo? Oye, sí, tomémonos un café los tres. O sea, creo que eso suena súper utópico, pero yo he visto que sí pasa. O sea, si manejamos las cosas bien, no a posterior, sino antes, previniendo la situación, va a ser mucho más fácil. Vamos a evitar una alienación, porque inclusive la alienación puede llegar a ser inconsciente. Yo por el mismo hecho de proteger empiezo a decir y hacer cosas para que el niño no sufra. Y nos metemos en una camisa de 11 varas, nos empezamos a complicar muchísimo más la vida y no estamos siendo claros con las cosas que necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Sí? ¿Qué te dice a ti como experto, como psicólogo, la alienación parental sobre la salud mental del alienador? ¿Qué pistas o qué puedes tú deducir de una persona que está alienando a un infante? ¿Existe tal vez temas psicológicos o existe tal vez solamente temas, como tú decías, de intereses secundarios? ¿Cómo tú Sí. ves esa situación? Mira, yo creo que puede haber las dos partes. O sea, puede haber un punto donde existe un interés. Había escuchado un caso, por ejemplo, un caso en Chile de un señor que tenía mucho poder adquisitivo, mucho poder económico, se divorcia, llegan a un divorcio con la esposa y la esposa le empieza a pedir dinero absolutamente por todo. Entonces, él empieza a ceder, empieza a pagar, empieza a pagar, empieza a pagar. Y en algún punto, pues como todo el mundo, creo que llegamos a un límite y decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. El momento que él dice hasta aquí, empieza a existir esta alienación. Entonces aquí entramos en esta ganancia secundaria. Eda le empieza a decir, no a sus hijos mayores, porque sus hijos mayores se daban cuenta, pero a la menor le empieza a hablar de abuso. Y te das cuenta, y ni siquiera era un abuso, no era un abuso real, te das cuenta de que tu papá te coge de la cintura, eso es abuso. Y te das cuenta de que, no sé, de que cuando te amarra el zapato te queda viendo las piernas, eso es abuso. Entonces, claro, el papá a la niña no le podía hacer absolutamente nada porque todo lo que él hacía era una relación de abuso, era una situación abusiva. Entonces, se da este caso específico y ahora el señor contrademanda. O sea, él acaba de hacer todo lo que le exigió, le dio todas las cosas y hace una contrademanda por daños y perjuicios. Entonces, entiendo que todavía están en litigación eso, pero pasa, o sea, muchas veces es estoy obteniendo algo, como alguna vez hablábamos, conocí casos de personas que tienen casi que 7 juicios de alimentos, que también es una situación un poco preocupante para mí. Entonces, sí pasa. Ahora, que también desde el otro lado estoy buscando un medio de obtención y compensación, porque también estoy compensando el daño que me hiciste, utilizando, claro, tú me engañaste, te fuiste con otro por X, Y o Z circunstancia, y claro, pues yo tengo que sacar provecho de eso. Entonces, no, el niño se queda conmigo. No, no le puedes ver. Entonces, ahí también empezamos a destructurar, y como te había dicho, del síndrome de Munchausen, es un síndrome que también se puede dar. Entonces, también tenemos que ver así hasta qué punto psíquico existe una afectación. Entiendo que en la ley del Ecuador también existe la tipificación de ¿cómo se llama?
de la incapacidad psicológica de uno de los padres en el caso de tenencia, pero sabemos que a momentos puede llegar a ser muy, muy complejo. Yo he visto casos de colegas míos que los comentan cuando conversamos de, sí, sabes que ya se comprobó de que papá o de que mamá tienen una situación de esquizofrenia, por ejemplo, pero está medicada y está controlada, entonces, ¿en qué punto tú les puedes retirar a los niños? ¿Ya? Claro. O, por ejemplo, sí, otro caso muy que vi hace un tiempo, de una mamá que sí tenía rasgos tenía un trastorno bipolar generalizado, o sea, era una persona que en la mañana estaba súper feliz y en la tarde pasaba una depresión súper profunda. Y tenía 3 niños, la niña mayor que tenía 9 años en aquel entonces se hacía cargo de todo el entorno, y claro, cuando intentaron intervenir en la familia, no había con quién se queden los niños, no había quien les cuide, porque una abuela vivía en otro lado, la otra abuela ni siquiera les conocía, los tíos cercanos tenían sus propios problemas, entonces entramos, ahí digo, o sea, entramos en este nudo de lana que no tienes para dónde moverte tampoco. Entonces, sí pasa, yo sí creo que debe haber algún nivel de afectación a nivel psicoemocional que te afecta. O sea, estás trabajando desde la ira, estás trabajando desde la frustración, estás trabajando desde el sentirte vulnerado también, porque existe una vulneración. Cuando fue una relación que funcionó a través del maltrato, por ponerle un nombre, que no es que funciona, pero claro, yo te minimicé tanto que ahora que ya nos divorciamos, te empiezas a tener este poder y como te das cuenta de que quieres poder, quieres desquitarte también. Entonces entramos en este juego y sí existen, o sea, sí se dan que alguno de los progenitores tiene algún problema a nivel psicológico que no ha sido trabajado a tiempo y de esto empieza a desencadenar una alienación como tal. Y una vez que ya se ha descubierto que existe, sí cabe el término, porque como tú dices, todavía es un proceso, o sea, no está realmente reconocido en la Organización Mundial de la Salud, pero si ya entendemos que un niño o niña ha sido alienado, ¿cuál sería el siguiente paso? Tal vez alejarlo, tal vez terapia familiar, ¿cuál sería el siguiente O sea, paso? idealmente creo que yo personalmente lo que trabajo, o lo que trabajaría es primero se trabaja con el niño para ver hasta qué punto está su grado de afectación, o sea, hasta qué punto él está viendo que uno de sus padres es un completo monstruo. Sí, porque es como si nosotros utilizamos un test y muchas veces es, oye, sí, dibújale a tu papá, el que se supone que es alienador, termina siendo una imagen grotesca, o no lo dibuja o lo dibuja súper rápido, o lo dibuja así como si fuera muy grande, con mucho poder y demás. Entonces, ahí nosotros necesitamos reestructurar nuevamente esta imagen de papá, o esta imagen de mamá, ¿sí? Lastimosamente, sí, yo creo que el 80% de los casos de alienación es de madres hacia padres, pero ahí también hay que trabajar con la pareja, o sea, también hay que trabajar con papá, también hay que trabajar con mamá, porque los que tienen que poner límites dentro de su familia también son ellos. Entonces, si nosotros tuviésemos una cultura de entender toda la situación legal que conlleva este tipo de situación, yo creo que evitaríamos hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pero el trabajo sí termina, y es un trabajo terapéutico largo, porque no es de 3, 4 sesiones donde yo ya vuelvo a reconstruir la imagen de papá. Es un trabajo que nos va a durar mucho tiempo en ayudarle al chico a que nuevamente reconozca a su padre o que reconozca a su madre, que aprenda a disculpar, porque también mientras vamos creciendo vamos teniendo, inclusive hay casos donde sí, mi papá es lo peor del mundo y mi mamá es, perdón la expresión, está loca. Entonces llego a estar en un limbo de, ok, entonces yo soy adolescente y ¿a dónde me voy? ¿Con quién me muevo? En el mejor de los casos tengo un abuelo, tengo un tío significativo, tengo alguien que se preocupa, pero en el peor de los casos estoy yo contra el mundo. Entonces, sí insisto, cuando nosotros estamos trabajando un divorcio, una separación, por cualquiera que sean las razones, indistintamente necesitamos trabajar en el centro que son los niños. Si nosotros no trabajamos, tenemos que aprender a hacer una cultura preventiva. Y preventiva implica de saber de que nos vamos a casar y que tal vez en algún punto nos vamos a divorciar. Y qué tengo que hacer y cómo se maneja y cómo quedamos de acuerdo y cuál va a ser el acuerdo y por qué y cómo y demás. ¿Sí? Pero esa es la cultura que no tenemos. Entonces,
creo que es un buen momento para que empecemos a tener una cultura mucho más de orden y de prevención, porque lastimosamente Latinoamérica es una cultura ya cuando está pasando, ahí sí me pongo a decir, ay, es que tal vez debía haber prevenido tal cosa. No, o sea, creo que dejando los enojos de lado, que tienes todo el derecho de estar enojado y tengo todo el derecho de estar enojado, dejando eso de lado, tenemos que enfocarnos en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Generar niños, niñas y jóvenes de bien. ¿Y cómo es esto? Pues que vean que un divorcio, una separación no es algo malo, muchas veces es algo positivo. Y que eso nos ayuda a crecer también. ¿Sí? Exacto. Y yo veo que la alienación viene de la mano con muchas otras circunstancias que se dan hoy en día. El juzgar. Nos creemos nosotros en la capacidad o el poder de juzgar. No solamente como tú dices, papá hacia mamá o mamá hacia papá, sino incluso hasta los abuelos. No con la intención, pienso yo, y quiero creer siempre de hacer daño, de causar, sino que existe, como tú dices, ese resentimiento. Entonces, si él abandonó a mi hija, probablemente es porque es un mal hombre, porque no le quiso lo suficiente, porque sí, o sea, no es mi intención, pero como tú dices, el niño escucha, el niño absorbe y termina causando un daño. ¿Tú crees que se puede llevar a cabo una separación positiva, una separación sana, o estamos hablando de algo muy utópico, como tú decías? O sea, prácticamente siempre vamos a tener que recurrir a ayuda psicológica o a otro tipo de asistencia porque eso es casi imposible. Mira, yo creo que sí se puede hacer siempre y cuando uno tenga un nivel de madurez y de autoconocimiento propio adecuado. ¿Sí? Eh, eh, Muchas veces nosotros escuchábamos y a veces a mí hasta me parece chistoso, lo acepto muchísimo, pero en momentos me parece chistoso, cuando me decían, no, es que los matrimonios de antes, mira, los abuelos estuvieron 35, 40, 50, 60 años juntos y cuánto amor había. Pero si tú haces entrevistas individuales entre el abuelo y la abuela, ¿qué era lo que pasaba antes? Y es penoso, de, no, es que tu abuelo a mí sí me pegaba. Una vez, chuta, quemé la comida y me dejó fuera de la casa. Entonces ahí nos damos cuenta de que era una cultura de aguantar. Sí, no importa, yo tengo que aguantar porque esto está bien, o sea, para esto yo me casé. Sí, o como me decía mi señora madre, con mucho cariño y respeto que le tengo, me decía, te metiste a soldado, te toca aguantar. Por eso te metiste a soldado, y eso aplica en educación, aplica en relaciones, en todo. Entonces, ahora nosotros que ya tenemos un criterio un poco mejorado y tenemos una visión un poco más masiva del mundo, nos damos cuenta de que, claro, ya llegando a nuestros padres, el hecho de llegar a un divorcio era algo gravísimo. Porque en el caso de los papás, lastimosamente, yéndonos al puro y crudo machismo, era de sí, o sea, tú puedes rehacer tu vida cuando quieras y puedes tener más hijos y no importa, o sea, puedes estar con más personas. En el caso de las mujeres, no. De no, o sea, tú ya eres divorciada y peor si es que te vuelves a hacer de una relación, ¿qué van a decir de ti? ¿De qué te van a tildar? Ahora, llegamos a nuestra época que ya vivimos ese tipo de situaciones donde yo tengo casos muy específicos de amigos, de familia, de gente muy cercana a mí, que me dicen, oye, yo creo que mis papás siempre quisieron divorciarse, pero por esta visión nunca lo hicieron. Nunca quisieron negarle a un papá o una mamá a su familia, entonces aguantaban, así duerman en cuartos separados, así no se hablen en 6 meses, eran un matrimonio, ¿ya? Entonces, ahora nosotros llegamos a este punto de, oye, ya nos damos cuenta de que un divorcio muchas veces es positivo. Tenemos que empezar a socializar que separarme a tiempo es preventivo también. Hay el adagio popular, o sea, acuñado ya muy popular de, mira, si es que es alcohólico, por más que te cases y le quieras cambiar, vas a tener que vivir con eso. Pero ahí también entro en mi propia valía. ¿Realmente yo quiero vivir esta situación? Si es que yo ya sé que esta persona no puede disfrutar de tomarse un trago, de tomarse una bebida, y se obsesiona durante la relación, me doy cuenta de esto, es algo que me molesta y yo decido estar ahí porque veo que es la única posibilidad que tengo que trabajarlo en mí para saber qué posibilidades tengo. Y saber que los matrimonios, yo digo, o sea, en el matrimonio existe mucho amor, sí, pero no solo se vive de amor. Mi abuela siempre me decía que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y es real.
Muchas veces tenemos, o inclusive, muchas veces, no sé, en el caso de las mujeres, que ahorita a mí me encanta ver eso, cómo ustedes han crecido profesionalmente y tienen posibilidad de acceder a muchos mejores trabajos que los hombres. Eso también genera un problema, porque si es que el hombre no sabe manejarlo, no se está pegando en este lado de hombría y empezamos a, es que gana más y hace mejor cosas que yo y me empiezo a menosvaler a mí mismo en el enfoque. Entonces, hay veces que nosotros sí tenemos que aprender a saber hasta qué punto la relación funciona. Y hay relaciones que no funcionan y nunca han funcionado y empiezan a tener hijos. O sea, ¿por qué forzar? Otro dato que decía, otra cosa que decía mi abuela era como que, hijo, así sea regalado, cuando no te queda nomás. O sea, zapato ajeno y si no te queda, no te queda. Entonces, así se ha regalado y es verdad, o sea, yo también tengo que tener una madurez y es algo que no estamos trabajando con nuestros jóvenes lastimosamente. De, oye, ¿qué quieres de una relación? Si yo quiero hijos y tú no quieres hijos, perfecto, muy probablemente por más que yo te quiera, te ame y seas todo en mi universo, no vamos a poder tener una relación porque tú quieres cosas muy diferentes a las que yo quiero. Si es que tú quieres tener un hogar y para mí es importante viajar por la mitad del mundo, o sea, por todo el mundo y estar del tingo al tango, es lo que yo necesito. Muy probablemente, por más que te quiera y te ame, no voy a poder estar bien contigo. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a trabajar relaciones sanas. Y una relación sana también es el hecho de saber que tienes toda la libertad de decir hasta aquí. No por los objetos, no por las cosas, no por lo que no por el entorno, sino porque es sano, de, oye, yo no te voy a sumar más, yo no te voy a ayudar a crecer, yo no voy a poder hacer más cosas por ti. Entonces, es preferible dejarlo así. Y eso no me quita responsabilidad, porque ahí también entramos en que las mamitas, y ahí sí voy muy directo contra las mamitas, nos quitan responsabilidad a los hombres. No, es que no te mando donde tu papá porque tú vas a pasar el berrinchado y él, claro, como se berrincha, no, mejor venle a ver para que el niño no sufra. No, tengo que romper eso también. Es, oye, solucionalo tú. Este fin de semana pasa contigo. Solucionalo. Está con el berrinche, ¿qué vas a hacer para quitarle el berrinche? Mira, a mí me funciona que cuando le digo que si para el berrinche nos vamos al parque, prueba eso. Entonces también necesito empezar a hablar y lastimosamente las relaciones no tienen diálogo. No hablamos, como relaciones no hablamos, no tenemos diálogo de mis necesidades, de inclusive decir, oye, ya no te amo. Pero es que no puedes dejar de amar, sí puedes dejar de amar, sí te puedes enamorar de otras personas, sí puedes tener otros intereses, sí pasa. Tenemos que rompernos esta venda de, ay no, es que como estamos tú y yo como pareja de aquí hasta el infinito y más allá, no. La realidad es diferente, la realidad es que todos cambiamos día a día, que todos nos moldeamos día a día, que un día quiero una cosa y el otro día quiero otra completamente distinta y está bien. Ahora, que las cosas que yo quiero vayan a acarrear a una separación y demás, pues sí tengo que irlo midiendo y para eso estamos los terapeutas también. Hay gente que viene acá y me dice, oye, yo no sé qué hacer con mi vida. Y yo lo que les digo, oye, perfecto, creo que es el mejor punto de tu vida porque desde ahorita puedes tomar para donde tú quieras y va a estar bien. Entonces, vamos viendo esto también. Ahora, cuando ya tenemos familia o ya es como que sabes que ya no me siento feliz, es ok. ¿Qué es lo que no te hace sentir feliz de tu familia? No, es que no es la familia, yo no me siento cómodo. Es válido. ¿Qué te parece si es que hacen una separación, no un divorcio? Sepárense un año o 6 meses o 3 meses, tú anda a vivir a otro lado y vayan comunicándose y vayan viendo qué necesitan, vayan viendo si es que se extrañan por último. Oye, en estos 3 meses que estoy viviendo solo, sí le extraño un montón, me hace falta inclusive que me diga que por qué no recogí la mesa. Me hace falta. Ok, se lo vuelve a hablar, se le dice, oye, con todo respeto, con todo amor, ok, vamos viendo qué es lo que se tiene que trabajar, pero aquí también somos súper tajantes. No, es que si yo me separo de ti, es porque tú ya tienes otra. O no, es que me está engañando. Y ahí también, ahí entra la familia a buscar brujas. Es que tan bonitos que se ven, pero ¿por qué se separan? Eso no está bien. Es como que sí, pero ustedes no viven en mis, o sea, ustedes no viven conmigo. Ustedes no entienden el hecho de lo que es no hablarse 6 meses porque a uno le enoja o al otro le enoja una cosa específica. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a construir y empezamos a prevenir que esta situación de alienación o de
ganancia secundaria se empieza a dar con nuestros niños. Porque desde que hablamos claro, desde que hablamos de nuestras necesidades, empezamos a mejorar toda esta situación. ¿Sí? Así es, mi querido Fernando. En realidad has dicho muchas cosas muy importantes. De lo que yo puedo resaltar es que primero debemos trabajar, creo, en nosotros mismos, incluso antes de formar una pareja, o más aún de formar una familia. Las personas entramos llenos de problemas, de heridas que a la larga no es que desaparecen con el matrimonio, sino hasta se pueden agravar y la consecuencia lo sufren los pequeños, los niños y las niñas. Y eso sigue siendo una cadena, una bola de nieve que va creciendo porque a su vez esos niños crecen heridos y continuamos y continuamos y continuamos. Entonces, la salud mental, la salud emocional, como tú dices, se ha dejado muy de lado. Nosotros vamos al médico, entre otras circunstancias, pero este tema se ha dejado muy, muy de lado y la gente está creciendo y está viviendo con nubes grises, con vacíos, con depresiones, con ansiedades, con tristezas, etcétera, etcétera. Cosas que tú conoces mucho mejor que yo. Entonces, pienso que el consejo principal o el consejo esencial es que la gente empiece a curarse a ese nivel, empiece a acudir a especialistas o si es el caso, no sé, incluso hasta la parte espiritual empieza un poquito a fortalecerse antes de entrar a una relación para formar hijos sanos, porque yo no creo que ningún ser humano coherente quiere formar un hogar para que sus hijos sufran o para tener hijos que a la larga van a ser personas enfermas, personas tristes, personas que vivan una vida desagradable. Y como tú dices, la salud mental es importante y ahora en esta pandemia creo que se ha vuelto muchísimo más importante. La cantidad de divorcios y de maltrato intrafamiliar se ha disparado. Y es porque nosotros antes no convivíamos como familia. Era muy raro estar en familia. Ahora se ha disparado muchísimo, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo hasta qué punto nosotros como pareja nos complementamos, hasta qué punto como pareja realmente queremos estar juntos, porque muchas veces la costumbre es bonita. Yo me acostumbro a estar en un sitio y ahí es donde dicen, y peleo también mucho con esto, es, sal de tu zona de comodidad. Como que, mira, si tu zona es cómoda, ¿para qué vas a salir de ahí? No tiene sentido. Mejor identifica si es que la zona donde estás es cómoda o no. Tal vez es una zona incómoda a la que te acostumbraste. Entonces, ahí sí es necesario salir de esa zona. Pero si es que es una zona donde, mira, tengo mi trabajo, tengo mi pareja, tengo mis relaciones funcionales, no me da lío, vivo tranquilo y vivo feliz, ¿qué sentido tiene salir de esa zona? Más bien tengo que cambiar el enfoque de ver cuál es mi zona de incomodidad. Muchas veces, ¿cuál es mi zona de incomodidad? Me casé porque me convencieron. Yo no me quería casar, pero para poder estar en pareja con mi pareja, sí o sí tenía que salir ella de blanco de la casa y yo de ternito de la mía. Entonces, desde ahí estoy obrando mal, desde ahí estoy haciendo las cosas mal, porque ya no hice algo que yo necesitaba, hice lo que el entorno me dictó. Y ahí es donde entramos y empieza a pasar con los divorcios. No, es que no, todo tiene que estar a tu nombre y todo tiene que ser tuyo. No, es que los guaguas tú tienes que hacerte cargo, porque si es que no, a ti te van a cobrar la pensión. Y es como que no, el juego no va desde ese lado. Estamos trabajando con personas, estamos hablando de niños, estamos hablando de familias enteras que tienen que aprender a tomar las decisiones, a respetar las decisiones que como pareja se toman. Yo cuando tengo papás primerizos, cuando vienen con problemas de comportamiento, es, ¿a quién de los abuelos usted más hace caso? Es una pregunta de cajón que yo hago. No, es que mi mami me dice, ¿y usted qué cree? Dígame qué cree usted. Porque aquí el que está criando es usted, no su mamá. Su mamá tiene su edad en algún punto, no va a estar con nosotros. Y ahí le va a estar jugando, ahí sí digo que va a estar jugando a la ouija para estarle preguntando qué tengo que hacer con el niño. No, necesito generarme criterio propio. Entonces, ese criterio viene desde la relación inicial. Desde tú y yo decidimos ser una relación ahora. Y desde el día uno, oye, sí queremos tener hijos, oye, queremos viajar, oye, ¿en qué punto vamos a tener intimidad? No solo sexual, intimidad mutua de compartir, de conocernos, de reírnos, de saber. Son de las cosas que no hablamos en relaciones. Y son de las cosas que si nosotros hiciéramos desde un inicio, evitaríamos las cosas de las que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Completamente de acuerdo, mi estimado Fernando. Te agradezco por haber compartido un día más, darnos información muy útil,
porque justamente como señalábamos, la gente muchas veces deja las cosas ya cuando está el agua al cuello, ya cuando es muy tarde, cuando está sufriendo de juicios, cuando no puede ver a los chicos, cuando hay demandas y contrademandas, violencia, todo eso. Pero si nos anticipáramos, si tuviéramos una cultura preventiva con nosotros primero, probablemente estos casos disminuirían y quién sabe hasta desaparecerían. Te agradezco por haber compartido, por habernos instruido un día más. Esto ha sido Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. Soy la abogada Lorena Bravo. Para cualquier consulta o asesoría profesional que se les pueda brindar, estamos a las órdenes y muchas gracias por estar hoy aquí.